Muy bien, muy buenas tardes, queridos alumnos. Vamos a continuar con la clase de química. El, el tema que vamos a tratar es el número 3. Se refiere a la historia de la tabla periódica. Bien, es una continuación de la clase anterior, así que algunas definiciones o términos ya las conocen ustedes, entonces vamos a avanzar. Bien, todos conocemos la tabla periódica actual, donde están los elementos químicos distribuidos de tal manera que sus propiedades y sus números atómicos van a ser determinados de acuerdo al peso, ¿cierto? Bien, entonces ahora vamos a proceder a hacer una breve reseña histórica de cómo ha, ha llegado a, hasta este momento todo el desarrollo de nuestra querida tabla periódica. Bien, entonces el año pasado se ha cumplido 150 años desde que se empezó a utilizar la primera tabla periódica. Entonces este año se está cumpliendo 151 años de la tabla periódica que actualmente usamos, ¿no? Pero para llegar a este resultado final ha tenido que pasar por un largo proceso eh, que poco a poco se ha ido consolidando la cantidad de elementos químicos que tenemos hasta ahora. Muy bien, durante el siglo XIX ya se conocían más de 20 elementos químicos y a medida que fueron descubriendo muchos más, era evidentemente los elementos que presentaban semejanzas se iban clasificando de una manera que se iban ubicando en la tabla periódica actual. Entonces, pero a principios había la necesidad de que alguien lo ordenara, y ese ordenamiento se desarrolló sobre la base de características y las propiedades que presentaban cada uno de los elementos químicos a lo largo de la historia. Bien, en el año de 1669, ya en la época de los alquimistas, eh, fue descubierto el fósforo en 1669 por el alquimista Ennimbren, eh, siguiendo un curioso procedimiento. Él recogió gran cantidad de orina y lo dejó reposar durante 2 semanas. Luego la calentó hasta el punto de ebullición y quitó el agua. Y al quitar el agua, en la base se formó un residuo sólido y de esta manera había descubierto el fósforo, el elemento del fósforo, ¿no? Aunque originalmente él no le llamó con el nombre de fósforo, sino le llamó fuego frío. Bien, entonces en 1669 ya se tenía indicios de la presencia del fósforo, cuyo símbolo ustedes conocen, y actualmente es la letra P y está en la posición número 15 de la tabla periódica, ¿no? Porque, como ustedes saben, se está ordenando de acuerdo al número atómico. Bien, más adelante ya habíamos estudiado en las clases pasadas que algunos científicos han tratado de ordenar y clasificar con ciertos símbolos a los elementos conocidos hasta esa época, más o menos unos 33 hasta 63 elementos que existían, no como los que ahora tenemos, y a cada uno de ellos les colocaba un símbolo característico para poder diferenciar, ¿cierto? Entonces ya hemos visto esto en la clase anterior y habíamos visto cómo, por ejemplo, Dalton había clasificado al azufre, al carbono, al hidrógeno con estos símbolos y para poder tenerlos clasificados y poder usarlos de manera adecuada. Más adelante apareció Berzelius
Él es el que ya los clasificó con letras, eh, el hidrógeno, el nitrógeno, el carbono, el oxígeno, el fósforo, el zinc, el cobre, etcétera, y ya los clasificaba utilizando letras, ¿no? Letras. Y si alguno se repetía, les aumentaba una letra y así sucesivamente. Entonces, Berzelius es el padre de las nomenclaturas de las tablas periódicas. Bien, veamos. Más adelante, ya en el año de 1817, miren cuántos años están pasando, 1817, apareció Dobereiner, un, un químico, y ya descubrió varios elementos químicos como el barium, el estroncio, el calcio, etc. Pero él intentó hacer una clasificación de los elementos químicos en un modelo llamado las triadas de Dobereiner. De tal manera que él agrupaba los elementos de 3 en 3, según el orden creciente de sus pesos atómicos. Y los elementos que pertenecen a una triada poseen propiedades semejantes químicas. De esta manera, sumábamos acá, miren, 7 más 39, y el resultado lo dividí entre 2, me salió 23. Fíjense acá, 39 más 7, serían en este caso 46, entre 2 sale 23, es el peso atómico del elemento que estaba al medio. Y así de esta manera él iba organizando los elementos químicos en triadas. Es por eso que el nombre triada viene de 3, ¿no? 3 elementos. Los dos determinaban el peso atómico del que estaba al medio. Y así hizo muchas triadas, pero esta clasificación a un principio tuvo gran realce, pero posteriormente fue superada por otros científicos y dejando de lado pues, las triadas, ¿no? En 1862, el francés Alexandre Champcourtois colocó elementos en espiral de tal forma que los que tenían propiedades parecidas quedaban encima de los otros, por ejemplo, el litio, el sodio, el potasio, el rubidio, el cesio, el francio, etc. Este gráfico se semejaba a un cilindro cualquiera, ¿no? Entonces él clasificaba los elementos de esta manera, de tal manera que la generatriz, o sea, esta línea generatriz, ubicaba los elementos que tenían características similares o propiedades similares, ¿no? Entonces miren esta línea. La generatriz, no se olviden que es el borde de un elemento curvo, que puede ser un círculo o un cilindro, ¿no es cierto? Entonces, los elementos que tenían características o propiedades semejantes quedaban alineados en la generatriz, en el borde del cilindro. También esta propuesta un poco complicada no tuvo gran repercusión. Y más adelante apareció en 1864 y en 1862, más o menos unos 4 años después, 2 años después, el químico inglés John Alexander Newlands descubrió que al ordenar los elementos según la masa atómica, el octavo elemento tenía propiedades similares al primero, el noveno al segundo y así sucesivamente. Cada 8 elementos, las propiedades se repetían y las denominó la ley de las octavas. Recordando las notas musicales. Pero las octavas de Müller no se cumplían siempre, entonces había algunas fallas tras las primeras octavas. Si la ley
dejaba de cumplirse. La ley dejaba de cumplirse, por lo tanto, tampoco fue una clasificación eh, que quedó para solo de muestra, ¿no es cierto? Fíjense, en realidad, lo que él hacía, Newlands, era ordenar 7 elementos, miren, 1, 2, 3, 4, 7. ¿Por qué decían octavas? Porque se refería a, en las notas musicales, fíjense ustedes, en las notas musicales, ¿no? Las notas musicales son 7, pero la tonalidad de la octava se repetía en la tonalidad del primero, y así sucesivamente, ¿no? O sea, el octavo era igual al primero, el noveno era igual al segundo, el décimo era igual al tercero, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando dice octavas no se refiere a que hay 8 elementos, sino son 7, y no octavas se refiere a la tonalidad, a la potencia de las notas musicales. Ustedes saben que las notas musicales ya desde mucho más antes, siempre ha existido esas notas musicales, porque grandes óperas y todo lo relacionado a la música es desde muchos siglos atrás. Bien. Posteriormente apareció Friedrich Mendeleev, dando origen a la tabla periódica. Él ya se preocupó de agrupar los elementos en filas y columnas, de tal manera que presentaban propiedades comunes y estaban en una misma columna todos los elementos que tenían propiedades similares. Y él trabajó según el orden creciente de los pesos atómicos. Él es considerado el padre de la tabla periódica, porque fue el primero en elaborar una tabla en columnas, en filas y en columnas. Bien, en la época que Mendeleev elaboró esta tabla, la cantidad de elementos que tenemos actualmente no estaban todos, ¿cierto? Entonces él, cuando elaboró sus tablas, quedaban espacios vacíos porque todavía no se habían encontrado los elementos con sus pesos atómicos que deberían corresponder a esta área. Entonces él decía que todo debería ser exacto, ¿no? Exacto en peso, en valencias y todo. Por lo tanto, quedaba en blanco hasta que se descubriera el elemento que debería corresponderle ese espacio. Bien, él clasificó a los elementos químicos más ligeros en el lado izquierdo y a los elementos más pesados en el lado derecho. Obviamente las columnas terminaban acá y nuevamente empezaban en la siguiente, como actualmente tenemos nuestra clasificación. Bien, entonces a Friedrich Mendeleev se le otorga en ser considerado el padre de la tabla periódica por haber elaborado por primera vez este tipo de clasificación por filas y columnas. Más adelante, ya con el avance de la ciencia, Henry Moseley, ya usando rayos X, estableció que los números atómicos, ustedes saben que los números atómicos representamos con la Z, determinaban las propiedades de los elementos químicos. Entonces, el peso atómico nos decía qué propiedades tenía determinado elemento químico. Pero ya esto ya es mucho más científico, porque ya se utilizaba los rayos X para determinar el peso atómico de cada elemento químico. Y basado en los trabajos de Henry Moseley, Alfred Wiener ya diseña la tabla periódica moderna que actualmente nosotros usamos, donde los elementos se ordenan en forma creciente según el número atómico, ¿no? Es decir, el número atómico es el 1, el 2 y así sucesivamente. Y esa posición es la que va a determinar las propiedades más importantes de cada elemento químico. Bien, queridos alumnos, entonces he hecho una breve reseña
de cómo se ha formado hasta la actualidad nuestra tabla periódica que ustedes actualmente van a la librería y la compran ya lista, ¿cierto? Pero para lograr eso, fíjense cuántos años han pasado, cuántos trabajos de investigación, eh, y recién podemos tener la tabla que nosotros lo conseguimos con facilidad, ¿cierto? Pero ha sido producto del trabajo de muchos científicos a lo largo de de la historia de la química. A ver, el que sabe la respuesta al toque me dice, ¿ah? Levanta el micrófono y me avisa. Menciona su nombre, sobre todo, porque yo no lo voy a poder ver. Bien. La primera pregunta dice, el científico que descubrió las propiedades de los elementos en función al al número atómico creciente. Bueno, ya acabo de manifestarles, era Henry Moseley, ¿no es cierto? Bien. ¿A través de qué experimento Moseley ordena los elementos en función a su peso atómico? ¿Con ayuda de qué? ¿Alguien lo sabe? Rayos X. Exacto, con la ayuda de los rayos X. Muy bien. Experimentando con los rayos X. Perfecto. Ese fue Christopher, ¿cierto? Vamos a ver. Muy bien. Siguiente pregunta. Las octavas de Newlands ordenan los elementos químicos de cuánto en cuánto. 7 en 7. De 7 en 7. De 7 en 7. Muy bien, número 4. ¿Quién ordenó por primera vez la tabla periódica en filas y columnas? Mendeleev. Mendeleev. Muy bien, ustedes bien inteligentes son ustedes. ¿Quién diseñó la tabla periódica moderna? Bueno, eso ya está respondido. Alfred Wiener, ¿no es cierto? Acuérdense, hay una universidad, Alfred Wiener, ¿no? Que lleva su nombre. Bien. Número 6. Alfred Wiener ordenó los elementos químicos de acuerdo con su Número atómico. con su número atómico. Excelente, perfecto. 7. Ordenó los elementos químicos de 3 en 3, estableciendo la ley de las triadas. ¿Quién fue? Dobereiner. Muy bien. Excelente. ¿No? Yo creo que esa pregunta no se va a olvidar Carolina. Muy bien. El científico ruso considerado padre de la tabla periódica fue Dmitri Mendeleev, ¿no? Entonces, como es un científico ruso, era bien estricto y bien ordenado, ¿no? Entonces él decía, como acá no hay un elemento, tenemos que esperar que se descubra para que pueda ocupar este espacio, porque él consideraba que todos los pesos deberían existir. ¿Bien? La número 9. Mendeleev ordenó los elementos químicos en función de su... ¿De qué? Peso atómico. De su peso atómico. Perfecto, perfecto. Bien. La tabla periódica está formada por filas, ¿sí? Columnas. Por filas, ¿sí? Columnas. Columnas. Exacto. ¿Ah? Facilísimo.